Arebe. Muy buenos días, hermanos, ¿cómo estamos? Felices de estar conectados con ustedes en esta mañana de domingo y después de una buena celebración de la Cena del Señor y además de tener alabanzas y glorificar a nuestro Dios en esta mañana. Pues vamos a continuar con el estudio de Colosenses esta mañana y vamos a meditar y a ver un poco más de lo que Pablo le quería decir a sus oyentes en Colosas, en la situación en la que estaban viviendo y lo que venía en instrucción con ellos, en guianza espiritual, en palabra de Dios para sus vidas, recordándoles, les recuerda la importancia de su salvación y bueno, muchas cosas muy hermosas. Vamos a orar. Padre eterno, gracias por esta mañana que nos das para poder glorificar tu nombre, para poder ver lo que has hecho tú en la redención, en la salvación que has efectuado sobre nuestras vidas. Y así como la iglesia de Colosas se lo habías recordado, por medio de esta hermosa introducción y salutación de Pablo, igual nos lo recuerdas a nosotros. Ayúdanos a entender tu palabra, ayúdanos, ábrenos el entendimiento para poder realmente aplicar tu escritura a nuestras propias vidas, Señor, para que podamos servirte y vivir de una manera que es digna de tu grandeza y digna de tu llamado hacia nuestras vidas, de ese rescate eficaz que has hecho para nosotros. Gracias, Señor, por esta mañana. Alabado sea tu nombre y glorificado seas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues bueno, demos comienzo, hermanos, vamos a tomar una sección de Colosenses del capítulo 1 otra vez. Vamos a ver del versículo 9 al 14. Son 6 versículos nada más y voy a intentar ser muy breve. Honestamente, dije, no voy a acabar. No voy a acabar. Tengo un mundo de hojas aquí de palabra de Dios, de pensamientos que el Señor me estaba llevando, meditando en lo que es Colosenses del capítulo 1, versículo 9 al 14. Comencemos dando lectura al versículo 9. Dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. 6 versículos llenos de enseñanza, de doctrina, de sana doctrina, de teología tan profunda, que solamente vamos a ver un poquito, así por encimita, de lo que Pablo les está diciendo a la iglesia de Colosenses en esta mañana, para nosotros, perdón, pero a Colosenses en aquellos tiempos. ¿Y qué vamos a hacer nosotros esta mañana? Entonces dice así el versículo 9. A la mitad dice, no cesamos de orar por vosotros y pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Esta parte, Pablo les está diciendo, desde que escuché de ustedes, de su amor y de todo lo que están haciendo por nuestro hermano Epafras, no hemos cesado de orar. Hemos estado constantemente intercediendo por ustedes. Y dice, y de pedir que estés llenos de conocimiento de su voluntad. Esta palabra, hermanos, llenos, en el original griego connota implica un desarrollo y crecimiento. Deseamos que desarrolles y crezcas en el conocimiento de la voluntad de Dios. Ahora, lo que estaba sucediendo en Colosas es de que había un gnosticismo que estaban haciéndose nada más por lo que sabían, incrementabas tu conocimiento
y eras como elevado a otro nivel, por así decirlo. Se estaban introduciendo en las iglesias esto. Pero aquí esta palabra conocimiento en el griego es epignosis. No nada más gnosis de conocimiento, sino epignosis, que significa un claro entendimiento o un claro conocimiento de la voluntad de Dios. Entonces, Pablo deseaba que la iglesia de Colosas entendiera claramente de la voluntad de Dios en toda sabiduría. En toda sabiduría e inteligencia, esta frase en el versículo 9 de la segunda parte, cuando dice, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Yo no pude pasar ese pasaje y decir, güey, ¿qué significa este pasaje espiritual? Esta inteligencia espiritual. Entonces me profundicé un poco y voy a dar nada más un par de ejemplos de lo que quienes tuvieron esta inteligencia e hicieron, y Dios los usó, porque Dios les dio esta inteligencia, porque es claro que el versículo 9 nos dice, yo pido para que tengáis esto, pido para que seáis llenos de esta sabiduría, pido y oro. Esta sabiduría solamente viene de Dios, solamente Dios te la da, no nada más el gnosis, el conocimiento terrenal que todos conocemos por experiencia o por vida, sino un conocimiento que viene evaluado de Dios, viene de parte de Dios. Estamos en el capítulo 1 de Colosenses, versículo 9, para los que me están preguntando dónde estamos. Entonces, en la sabiduría e inteligencia espiritual, esta palabra es una unión que usa Pablo y se llama sunesis. Es en el griego. No soy un experto en griego, pero tuve que estudiar muy bien esto porque es sumamente importante por lo que estaba sucediendo en el contexto en Colosas de los gnósticos. Entonces, les dice Pablo, yo quiero que ustedes estén, que hagan epignosis, un conocimiento claro de Dios y de su voluntad, haciendo sunesis. ¿Qué es eso? Haciendo una unión entre dos cosas. Que la sunesis es cuando juntas mentalmente la inteligencia y el conocimiento. O pones el intelecto y el entendimiento juntos para ejecutar. Tiene un propósito esto. No nada más es que te llenes la cabeza de sabiduría, pero es para ejecutar la voluntad de Dios. Esta sabiduría tiene un propósito y no un fin. Tiene un propósito, no un fin. Un ejemplo que tomé del Antiguo Testamento es José, el soñador. Todos sabemos su historia, todos sabemos qué sucedió cuando fue vendido, fue enviado a Egipto y trabajó para Potifar y fue muy sabio en todo lo que hacía, dice la palabra de Dios, estaba con él y prosperaba. Ahora ahí la palabra de lo que José hacía en el hebreo antiguo se llamaba sakal. Sakal es una inteligencia que te hace hacer todo bien, por así decirlo. La definición adecuada de sakal es una inteligencia para emprender proyectos, saber cómo llegar a esos proyectos y ejecutarlos efectivamente. Es una inteligencia que empuja, que añade para servir bien y para prosperar. No estamos hablando de un próspero dinero, pero prosperar como un ser humano. Y luego, después de que hace todo esto, sabemos la historia de José, que lo mandan a la cárcel por todo lo que sucedió. Y luego se nos da a entender la segunda sabiduría o inteligencia espiritual, discúlpenme, que tenía José. Cuando la habilidad de interpretar las cosas de Dios. Esta habilidad Dios las usaba con estos hombres, especialmente con José, y también Daniel la tuvo, para poder designar cosas secretas, espirituales que Dios decía, y él podía revelarlas e interpretarlas de acuerdo a lo que Dios quería decir con eso. Entonces, la segunda inteligencia espiritual que tenía se llama Jasón. Te permite entender con inteligencia el idioma, por así decirlo, espiritual. Tienes sueños, visiones, oráculos, profecías, el poder de interpretar sueños. Eso es lo que Dios les daba a estos hombres. Pero es un tipo de inteligencia que Dios da
para que puedan ver tiempos y acontecimientos de Dios que Dios quiere revelarte a ti. En esos tiempos con José lo hacía, era muy común, José soñador, y le decían así. Entonces, esta sabiduría la tuvieron, como dije, Daniel y José. Entonces, Pablo le está diciendo en su sunesis, en su unión del conocimiento que tienen y de la inteligencia, únanlas y quiero que vivan de esta manera, con un conocimiento total y claro de lo que es la voluntad de Dios y no nada más con lo que es el gnosticismo. No nada más seas un gnóstico y creas y eleves tu conocimiento y ahí se queda. No. Cuando dice en toda sabiduría e inteligencia espiritual, se refiere a aplicar ese conocimiento de la voluntad de Dios, el conocimiento claro de la voluntad de Dios en situaciones prácticas. Lo que estos hombres estaban viviendo, por todo lo que estaba pasando culturalmente con ellos y los que se estaban intrometiendo en la iglesia, habían distorsionado las enseñanzas del Evangelio, lo que Pablo o Epafras habían hecho. Entonces, en este contexto, el conocimiento o la inteligencia espiritual y la sabiduría que Pablo les pide, que es el sunesis, no es un fin, como dije, no es para que llegues a un lugar elevado y digas, yo ya soy tal. No es eso, sino tiene un medio, es un medio, tiene un propósito y es para alcanzar, como dice en el versículo 10, vamos a ver más adelante, para que andéis como es digno. Si tú tienes este sunesis, entiendes bien claramente la voluntad de Dios en sabiduría, como es adecuada conforme a lo que Dios te revela, vas a poder andar como es digno, como dice en el versículo 10, como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Como había dicho, esta palabra llenos de connota crecimiento, connota, no quiero decir evolución, pero connota el desarrollo, un desarrollo continuo. La sabiduría y la inteligencia espiritual vienen por revelación de Dios. El conocimiento sin revelación es puro gnosis, puro conocimiento plano, normal que tú y yo razonamos. Pero el conocimiento epignosis, provisto por la revelación de Dios, es el que habita y capacita para andar como es digno del Señor. A ti y a mí nos capacita de esa manera para andar como es digno del Señor. Si andas en esa sabiduría y en esa inteligencia espiritual, lo aplicas, lo entiendes, lo vives y te revela ese Dios, nuestro Dios eso, vas a andar como es digno. Santiago nos enseña un poquito de luz. En Santiago 1:5 nos agrega y dice, si alguno de nosotros tiene falta de sabiduría, pida a Dios, el cual da a todos sin reproche, y será dada. Dios nos enseña, ¿quieres ser sabio? ¿Quieres andar en sabiduría? ¿Quieres andar digno de mí? Pídeme cómo andar, pídeme esta sabiduría y yo te voy a dar esta inteligencia espiritual y vas a andar en ella. José la tenía, se la dio claramente, prosperó, salvó a su pueblo cuando tuvo el faraón el sueño y José fue capaz de revelarle, porque Dios se lo había revelado, revelarle lo que significaba ese sueño. Prosperó a su pueblo. De ahí vino la salvación de Israel, bueno, la entrada de Israel a Egipto. Así que la sabiduría se refiere al conocimiento general y práctico de la vida, y la inteligencia espiritual se refiere a un conocimiento más específico y profundo de los misterios de Dios. En el versículo 11 dice así, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Este conocimiento, esta sabiduría e inteligencia que Pablo les está pidiendo, sunesis, les dice, yo quiero que anden esos para que estés fortalecido con todo poder, conforme a la potencia de la gloria de Dios, para el propósito, toda paciencia y longanimidad. ¿Qué es la longanimidad, hermanos? Es entereza, es constancia de ánimo ante los obstáculos y adversidades. Esta longanimidad, dice Dios, para que tú andes digno, para que tú andes en esta tierra
aunque te venga todo eso, tú tienes este sunesis, tienes esta sabiduría, esta inteligencia espiritual que te va a poder llevar constante en este peregrinaje. Entonces, Pablo les está diciendo, no dejes que estos falsos profetas, estos falsos maestros se metan, contiende con ellos para que tengas esta sabiduría, con esta sabiduría e inteligencia que Dios te da. Por eso no cesamos de orar y de pedir que Dios te la dé. Entonces, crecimiento espiritual, hermanos, nos lleva a una clara y profunda comprensión de las verdades de Dios. Para un cristiano, por lo cual nos lleva a una conducta que agrada a Dios. Tu conducta no es conforme a las Escrituras. Hay algo, no hay sabiduría, no hay inteligencia, no hay una relación, hay algo que está sucediendo en nuestras vidas. Y Pablo se los está diciendo, ustedes necesitan esto. Entonces, el crecimiento espiritual nos lleva a una clara y profunda comprensión de las verdades de Dios para un cristiano. Por lo cual nos lleva a una conducta que agrada a Dios. Por medio tendrá el creyente paciencia y entereza, constancia de ánimo y resistencia para estar firmes contra cada falsa enseñanza y doctrina desviada de la verdad. En la introducción a Colosenses se nos dijo el contexto y exactamente lo que estaba sucediendo ahí. Y el domingo pasado se nos enseñó cómo andar. Y estoy enfatizando el andar de un cristiano. Es el crecimiento espiritual que nos lleva a un verdadero entendimiento, el epignosis, el verdadero conocimiento claro de la voluntad de Dios. En el versículo 2, hermanos, vamos a entrar un poco más al corazón de esta sección. Y dice, Pablo le escribe así, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos de participar de la herencia de los santos en luz. Con gozo, hermanos, dando gracias al Padre. Dice un pensador bíblico que un corazón humilde, lleno de gratitud por la salvación y por el evangelio, por lo que llegó a sus vidas, dice, es el antídoto poderoso contra falsa enseñanza. Un corazón que se mantiene humilde, siempre agradecido, dice que es un antídoto contra falsa enseñanza. Dice el versículo en la segunda parte, nos hizo aptos para participar. Piensen en eso. Dios nos ha hecho aptos para ser partícipes. Vamos a ver de qué. Pero en el pensar, el que nos hizo, claramente hizo una nueva criatura en nosotros. Pero la palabra aptos, hermanos, jikanu. El jikanu es como decir, yo te he hecho, si pensáramos en deportes o en un trabajo es muy importante donde se requieren skills o que tengas tú algo de experiencia muy buena para poder trabajar o ejecutar un trabajo. Y les dice aquí, nos dice el Señor así, nos hizo aptos para participar. Aptos es el jikanu que te capacita. En otras palabras puede decir, Dios nos capacitó para participar. Dios nos calificó para participar. Dios nos ha hecho competentes para participar. Esa es la palabra que connota el aptos, el ser un hombre o una mujer apta para el reino, apto para entrar, apta para estar aquí. Te capacita, te califica y te hace competente. Dios nos ha hecho, estos son sinónimos, nos ha hecho competentes, nos ha capacitado, nos ha calificado. He pasado, puedo entrar. Puedo entrar. De la herencia, dice el versículo, de la herencia de los santos en luz. La herencia, dice Efesios 1:11, no vamos a ir ahí, nada, toca el tema de que nuestra herencia es Cristo Jesús. La herencia es a los llamados que recibirán la promesa de la herencia eterna. Es una promesa nuestra herencia. La herencia de los santos es nuestra salvación total y final. El pensar en la herencia es lo que va a suceder después de que yo muera y mis hijos se queden con algo que les deje. Pero aquí es al revés.
Cristo murió, pero está resucitado, está vivo. Y aún así tenemos herencia con Él. Nuestra herencia es Él. Nuestra herencia es la vida eterna. Entonces Pablo, hermanos, pongan atención, le está dando otra vez el Evangelio a la iglesia de Colosas. En esta introducción les vuelve a repetir la enseñanza de la Escritura y les está diciendo, ustedes ya son aptos, ya tienen esta calificación, ya puedes, eres competente para estar en la herencia de los santos. Entonces, William MacDonald escribe algo de este versículo y se los voy a, entre comillas, como hijos de Adán, no éramos dignos de gozar en las glorias del cielo. De hecho, si las personas inconversas pudiesen ser llevadas al cielo de algún modo, no lo gozarían, sino que se sentirían profundamente desgraciadas. El aprecio del cielo exige ser hecho apto, exige ser hecho calificado, exige ser hecho competente, exige ser hecho ya una nueva persona capacitada. El aprecio del cielo exige ser hecho apto para el mismo cielo. Incluso como creyentes no tenemos ninguna aptitud para el cielo en nosotros mismos. El único derecho a la gloria que tenemos se encuentra en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver, cierro comillas, vamos a ver qué hizo Dios para que nosotros pudiéramos ser aptos en el amado y tener herencia incorruptible y siendo capacitados o calificados para entrar en esta herencia que tanto anhelamos. En el versículo 13, después de que nos enseñan en el 12 que nos hizo aptos para participar, nos calificó para participar, nos hizo competentes para participar. Ahora dice el 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Nos ha librado, hermanos, de las tinieblas. Y se lo está diciendo a los colosenses. Ustedes ya, pueblo gentil, que no eran ni siquiera parte de las promesas de Israel, has entrado a estas y te ha librado de esas tinieblas. Y cuando yo estuve preparando esto, hermanos, yo tengo muy vívido mi vida en el mundo sin Cristo. 22 años. Lo tengo muy vívido. No se me olvida. No se me olvida la esclavitud que tenía. Nos libró, en Efesios 6:12 nos deja ver esto. Porque tenemos lucha, no, porque dice Pablo en Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino ¿contra qué tenemos? Principados y potestades. Estas tienen la autoridad y poder sobre las personas, sobre ti. Nos ha librado de gobernantes de las tinieblas. Son los que reinaban sobre nosotros. Nos ha librado de las huestes espirituales de maldad, que es el ejército o campaña de maldad. Estábamos bajo eso y Dios nos ha librado de estas tinieblas. Éramos esclavos de huestes de maldad, estábamos en servicio de ellos por nuestro pecado. Abusaban de nuestra debilidad, de nuestra ignorancia, abusaban de nuestra ceguera espiritual, abusaban de nuestra impotencia de ver la verdad, que es Cristo. Nos engañaban con sentimientos y pensamientos. Se aprovechaban de nuestra carne caída y débil para condenarnos y llevar vidas miserables. Nos ofrecían deleites temporales para no dejarlos, como el drogadicto necesita la droga, no puede vivir sin ella, depende de ella. Sentíamos que lo necesitábamos, ese estilo de vida, eso que hacíamos, lo necesitábamos, éramos nosotros, eso era nuestro yo. Y lo peor de todo, hermanos, creíamos que eran nuestras convicciones y nuestra manera de vivir. Nos mentían, nos engañaban. Estas huestes espirituales junto con nuestro pecado nos engañaban y nos tenían en un círculo vicioso, constantemente sin poder salir de ahí.
Así los creyentes de Colosas tenían que ser recordados de dónde salieron los gentiles ajenos a las promesas de Dios, las promesas de Israel, de que desperdicio de vida llevaban. Les recordó Pablo de dónde habían salido. Acuérdate de las tinieblas, del rescate que ha hecho Dios por tus vidas, del desperdicio de vidas que llevabas y cómo habían morado en la oscuridad y en el engaño. Hemos sido engañados, habíamos vivido en el engaño, habíamos creído la mentira del enemigo. Pero dice el versículo 6, al final, dice al final del versículo 6, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Hasta ese punto, hermanos, hasta ese punto, el Evangelio llegó a sus vidas y conocieron la gracia de Dios en verdad. Los sacó del contrabando humano de esclavos que las huestes espirituales operaban en nosotros, en ellos, en los colosenses. Quebró las cadenas que nos arrastraban de regreso a lo que el pecado deseaba, una y otra vez como el perro regresa a su vómito, pero ahora somos súbditos de Cristo. Así como Israel en Egipto eran esclavos, incapaces de salvarse, sin fuerzas, sin facultad de salir por voluntad propia de Egipto, hasta que Dios los rescató eficazmente, tuvo que intervenir Dios. En Lucas 1, del versículo 76 y 79, está hablando este capítulo acerca de la profecía de Zacarías, que es padre de Juan el Bautista. Entonces van y enseñan al niño, lo circuncidan, y entonces Zacarías empieza a profetizar acerca de su hijo mismo. Pero en el versículo 76, terminando hablando de Juan el Bautista, le dice, y tú, niño profeta del Altísimo, serás llamado porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios con que nos visitó. He ahí Cristo humanado. Nos visitó desde lo alto, la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas, en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Ciertamente le damos gloria a Dios por nuestro Señor Jesucristo, que Él vino y nos libró de las tinieblas, que habitábamos en muerte, en sombra de muerte, y ahora nos encaminó en un camino de paz. Y Jesucristo es ese camino de paz. Regreso a Colosenses. En el versículo, la segunda parte de Colosenses, versículo 13, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Pablo le está volviendo a dar el evangelio a la iglesia de Colosenses y les está recordando lo que ha hecho por ellos. Y les requiere y les pide, tengan sunesis, tengan sabiduría, tengan inteligencia espiritual, recuerden de dónde han salido, recuerden las maravillas del evangelio, recuerden la intervención preciosa de Dios en sus vidas y cómo han cambiado de tinieblas a la luz. Y en este pasaje habla de un traslado, de una transacción. Es algo legal que sucede aquí, de un reino gobernante de tinieblas al reino del Hijo amado. Nos trasladó, está puesto en tiempo pasado, pero es continuo, hermanos. Ya hemos sido, los que somos creyentes, hemos sido trasladados. Los colosenses ya habían sido trasladados y continuaban en ese lugar, siendo ya trasladados, un pasado continuo. Nos trasladó, nos cargó, nos llevó, nos tomó
y destituyó, haciendo eso nuestro Señor Jesucristo, destituyó la autoridad de las tinieblas que tenían sobre nosotros, y ahora la autoridad sobre nosotros es Cristo Jesús. La trasladó al Hijo amado. Dios tomó la autoridad que tenían las tinieblas, Satanás, y la lleva a la autoridad del Hijo amado. Aquí me llamó mucho la atención porque usa la palabra agape. No usa el filial, no usa el eros, usa la palabra agape. Nos trasladó al agape hijo o al hijo agape. Es el amor incondicional de Dios. Dios nos hace una transacción, nos lleva de un lugar a otro, cargándonos si quieres. Ser trasladados de un reino a otro, hermanos, es trabajo solamente de Dios. Ningún ser humano, ningún hombre, ningún sacerdote, ningún imam, nadie puede hacer esa transacción por ti. Nadie puede trasladarte de un lugar espiritual, de un reinado espiritual de oscuridad a un reinado de luz, donde habita el Hijo. Este es un trabajo solo de Dios, y en su amor y gracia, Él trae a hombres y mujeres fuera del reino del pecado y de la muerte, y los transfiere, hace esa transacción, te afianza, te traslada y la carga que tenías la quita hacia el reino del Hijo. Ahora, en el versículo 14, y vamos a terminar con este versículo. En el versículo 14 está, muchos eruditos de la palabra de Dios dicen que este es uno de los pasajes más grandes, más magnos, uno de los más grandes y más magnos de la palabra de Dios, acerca de la persona y de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y dice así el versículo: después de habernos hecho aptos, después de habernos librado, después de habernos trasladado de un reino a otro, ahora dice, en quien, Jesucristo, tenemos redención. Voy a dividir este versículo en dos. Esta es la primera parte. Tenemos redención en Jesucristo por su sangre. La redención, hermanos, es esa transacción. Hubo una compra. Una compra se tuvo que haber dado. Un pago se tuvo que haber dado. De la libertad para el rescate. Para el rescate. Ve conmigo, vamos a imaginar un poquito, es como si, sé que fue verdad, pero Satanás te tenía raptado, te tenía capturado y te tenía cautivo contra tu voluntad, engañado en tus propias concupiscencias, en tus propias mentiras, te tenía envuelto en esta manera y te tenía sometido, porque como con drogas te engañaba y te enseñaba cosas y te distraía de la verdad, cegado. Vamos a ver, Satanás nos tenía capturados en esa área, porque él tenía el dominio de la muerte y del pecado. Contra tu voluntad. Y tú y yo jamás, los que somos creyentes, recuerda esto, jamás pudimos salir de ahí hasta que Cristo vino y nos sacó de ahí. Por un pago. Y solo aquel, escúchame bien, solo aquel que clama en arrepentimiento, en dolor, deseando ser rescatado de su miseria, de la esclavitud del pecado, diciendo, ya estoy harto, ya no quiero estar aquí. Esta opresión, este dolor, esta angustia, ya no puedo más. Rescátame, Dios. Estoy asqueado de vivir así. Rescátame. Solo aquellos hermanos, solo aquellos que claman a Dios por ese rescate. Y Cristo viene. Es donde viene el Señor Jesucristo y da ese pago, da esa compra de libertad. El Cristo Redentor te salva por medio de su sacrificio lleno de amor y gracia en la cruenta cruz. Imagínate su sangre siendo derramada hacia un suelo que no es digno de caer, pero en ese suelo estamos tú y yo. Y ese suelo cae sobre de ti, cae sobre mí. Y al instante que la sangre de Cristo te toca, imagínate esto, eres limpio, hermano. Eres limpio, al instante eres libre de culpa. Entonces ahí es donde entra el efecto
del pago de una fianza, de una redención, de una remisión, de tu rescate y mi rescate. Y Pablo le recuerda esto a los colosenses. Acuérdate de ese rescate eficaz de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque Dios te ha hecho apto. Dios nos ha librado de las potestades de iniquidad. Nos ha trasladado ahora al Hijo, al amado Hijo. Y ahora tenemos redención en este amado. Entonces, el pago de tu rescate queda saldado. Ya no hay más. Fue pagado en lleno. Paid in full, dicen en inglés. Pagado por completo. No hay deuda más. Y adquieres una libertad otorgada por Dios en Cristo Jesús. Hay dos pensamientos muy bellos acerca de este tema y te los voy a decir. Cristo, dice un pensador, Cristo nos valoró tanto que dijo, estoy dispuesto a derramar mi sangre para adquirirte. Te valoro tanto. Estás en una miseria, estás en un valle de muerte. Tu vida va a perecer. Va a perecer. Y yo te valoro de tal manera que voy a dar mi sangre para adquirirte. Para adquirirte. Queda claro que siendo comprados por tal grande precio, hermanos, ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Borden de Yale, un teólogo, dice acerca de la compra efectuada por Cristo a gran precio, por sangre de rey fuimos comprados. Y dice él acerca de este pensamiento, si tomamos nuestras vidas y hacemos con ellas lo que mejor nos parezca, estamos tomando algo que no nos pertenece. Por tanto, somos unos ladrones. Por tanto, somos unos ladrones. Tú has sido comprado. Estabas en tinieblas bajo un líder malvado, Satanás, que deseaba tu muerte. Y Dios efectúa tu rescate y te traslada al reino del Hijo ágape. Hace esa transacción. Entonces, ¿a quién le perteneces? ¿A quién le pertenecemos ahora? A Cristo Redentor, a nuestro Dios Todopoderoso. Y Dios hace esa transacción y dice nuestro brother Borden Yale, ya no nos pertenece. Hemos sido comprados. Por tanto, no hagas de tu vida lo que quieras. Sigue las normas de Dios, sigue la palabra de Dios, obedece a Dios en humildad. Vamos a la segunda parte de este versículo 14. Dice, en quien tenemos redención por su sangre. Esta pequeña frase, el perdón de pecados. Nos hemos acostumbrado a escuchar esta frase, el perdón de tus pecados. Cristo te da perdón de pecados. Y gente incrédula escucha eso y sabe que Cristo murió por nuestros pecados, pero es como si fuera algo muy sencillo, algo como que, bueno, así que gracias, me da gusto Jesús, gracias. Pero no saben lo que conlleva el ser perdonado de todas tus iniquidades. No solo nos redimió, sino nos ha dado perdón de pecados. Esta palabra, hermanos, aparece 17 veces en el Nuevo Testamento, la cual 12 veces mencionada es referencia al perdón de pecados. 12 veces en el Antiguo Testamento. Y esta palabra en el griego se llama aphesis. Aphesis connota dos cosas. Es el acto, aphesis, la definición de aphesis es el acto de descargo o absolución y remisión a alguien de una obligación. Cuando connota en remisión, es que hace una cancelación de una deuda o de un cargo de una penalidad. Entonces, cuando dice aquí el mensaje, el perdón de los pecados, estás escuchando el aphesis de tu pecado. El pago, el acto, la absolución por completo
de todas tus iniquidades, de todos tus malos pensamientos, de todos tus actos lascivosos, de todas tus infidelidades, queda absolutamente cancelado. Eso es lo que el perdón, el afesis, significa. El afesis de tus pecados, el perdón de tus pecados. Y en el mundo grecorromano, la palabra afesis tenía el sentido legal de dejar libre y perdonar a cualquiera, sin ninguna carga. El Evangelio de Lucas refleja esta connotación legal. En Lucas 4:18 dice así: el Espíritu del Señor está sobre mí, y está el Señor Jesús hablando, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad. ¿Se acuerdan que afesis es perdón y libertad? Vine a pregonar afesis a los cautivos, a liberar a mis cautivos, y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a poner en afesis, a poner en libertad, a poner perdón a los que están oprimidos. Esta palabra es muy grande porque es un sentido completamente legal. En el Nuevo Testamento, como mencioné, se menciona 17 veces, las cuales 12 de ellas se refiere al perdón de nuestros pecados. Solo los que han admitido y confesado sus pecados se les puede conceder el afesis, hermanos, se les puede conceder el perdón. Solo los que piden perdón son culpables de alguna ofensa contra otra persona con la que quieren reconciliarse. En este caso, Dios es el ofendido. Pero Él ha provisto el Salvador que ofrece afesis, ofrece perdón de tu pecado, ofrece absolución de lo que estaba contra ti por completo, paid in full, pagado por completo. Y Dios te dice: estás afesis, estás perdonado. No sé tú, no sé si recuerdas cuando la primera vez que entregaste tu vida a Jesús, en verdad, como dicen Colosenses, con conocimiento claro de qué es la obra redentora de Jesucristo, y sentiste el perdón. ¿No te acuerdas? Yo me acordé. Y me recuerdo ese alivio, recuerdo ese amor. Lágrimas salieron de mi rostro, de mis ojos. Y me acuerdo perfectamente cuando fui yo afesis, cuando fui yo perdonado. En Hechos 2:38, hermanos, está Pedro, que acaba de salir de la cárcel, se abren las cárceles, Dios abre las cárceles y vuelven a salir a predicar el evangelio a las sinagogas en frente de todo el pueblo. Y Pedro se para en frente de todos ellos y les dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el propósito, para afesis de los pecados, para el perdón de tus pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Todo es recibido, todo es dado, hermano. Tu salvación, el arrepentimiento de la fe, el perdón, todo es absolutamente de Dios, viene de Dios, transmitido en el cuerpo y vida de nuestro Señor Jesucristo. Todo es dado. En Hechos 5:31 dice acerca de Jesucristo: a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Arrepentimiento y afesis de pecados. El significado de la palabra afesis enfatiza que su perdón nos deja sin culpa, nos libera de la ansiedad del pecado, nos libera de ese sentimiento que te da cuando haces un error tan grande y te quedas como avergonzado, como que no puedes ver a la gente a los ojos, te cohibes, evitas estar alrededor de esa gente porque has hecho algo absolutamente grave, y te avergüenza y te acobarda y te hace nulo y te oprime.
Cuando Dios nos perdonó, hermanos, connota la palabra Efesios, connota soldado, o sea, no nada más soldado, sino todas las consecuencias que venían con eso. Todos los efectos pasados de ese pecado son borrados. Y ya está. Efesios, yo te perdono. Entonces nos libera de esta ansiedad del pecado y nos da entrada a la presencia de Dios y a la esperanza que tenemos ahora en herencia, en luz con los santos, a la esperanza de la vida eterna. Meditemos en esto, hermanos. Qué tan importante ha sido estos 6 versículos para administrar nuestras vidas y ver qué estamos haciendo en nuestras vidas. Lo que Cristo, el acto de la persona y de la redención de Jesús, de su persona y de su ministerio que ha hecho por nosotros. Lo voy a meditar, les voy a dar un pensamiento, una ilustración, y con esto voy a cerrar el estudio de hoy acerca de Colosenses. Dice así: un cierto rico escocés había prestado una vida. Un rico escocés había prestado en vida mucho dinero a varias personas. Siendo que era muy considerado, trataba con cariño a sus deudores. Y cuando se daba cuenta de que era imposible que le pagaran, ponía debajo de la cuenta de deuda su firma junto con la palabra perdonado. Efesios. Él ponía esta palabra. Después de su muerte, su esposa se dio cuenta que era mucho el dinero que amparaba las notas perdonadas y se dio a la tarea de cobrarlas. Tuvo que principiar juicios legales hasta que el juez, al examinar todo el caso y todas las deudas debidas, todo lo que estaba ahí, examinó cada uno de ellos, en cada uno de los casos, y le pregunta a la señora: ¿es esta la firma de tu esposo? Porque veía que después de cada deuda estaba la firma del esposo y la palabra Efesios, perdonado. Y el juez le pregunta a esta mujer: ¿esta es la firma de tu esposo? Y se le enseña. Entonces dice ella: sí, no hay duda que es la firma de mi esposo. Entonces le dice el juez: no hay nada que obliga a estas gentes a pagar cuando tu mismo esposo ha escrito la palabra perdonado con su firma. Si Cristo nos ha perdonado nuestros pecados, en vano se ufana el diablo por traérnoslos a la memoria y decirnos: eres este malvado, tú eres esta persona, sigues siendo aquella, sigues siendo ella, tienes esas tendencias, tienes este pensamiento. Se afana, es en vano esa afanación. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Hermanos, mediten en eso. Cuando Dios nos compró del mercado de esclavos y nos liberó por su sangre, Él firmó con su sangre y puso perdonado. Perdonado estás. Así meditemos en esta tarde lo que el Señor Jesús ha hecho en el hacernos apto, en el trasladarnos del reino de esclavitud y de ceguera y de dolor al amado Hijo, y ahora nos ha dado redención y perdón de nuestros pecados. Usa el sunesis, la sabiduría, la inteligencia espiritual para que andes como es digno del Señor. Vamos a orar. Padre eterno, gracias por esta mañana de tu palabra poderosa y bendita para bendecirnos y enseñarnos tu palabra en el andar y en el caminar que tenemos que tener, para no ser yo dueño de mi vida cuando he sido comprado por gran precio. No quiero ser un ladrón, no te quiero robar lo que tú has comprado, Señor, lo que te pertenece, lo que tú has dado, lo que tú has redimido. Señor, bendícenos, ayúdanos a entender esto. Se nos es necesario recordar esto como la iglesia de Colosas, para andar como es digno, para entender las profundidades de las verdades bíblicas, para no permitir falsa doctrina, para no, en nuestras propias vidas personales, no creer herejías, no creer fábulas e ideologías de hombre.
cuídanos, Señor, y protégenos. Y gracias por tu palabra bendita. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos.